bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos. Pues hoy es un día de fiesta en la universidad, es un día de fiesta como siempre que celebramos la aparición o la presentación de un libro, el encuentro entre gente amante de los libros, pero en este caso además se suma un elemento más a esta celebración, que es la enorme amistad que une a Alejandro Carrillo Castro, el autor del que hoy presentaremos el libro, con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sin duda, pues Alejandro Carrillo el otro día me presumía diciendo, conozco el extemplo, porque le dije, lo están arreglando. Me dice, yo lo conozco desde que casi no tenía techo. Que realmente eso quiere decir que ha visto nacer esta universidad, que la ha visto crecer, la ha visto enriquecerse, y hoy es para nosotros un inmenso privilegio ser el hogar que reciba a su libro más reciente, la novela El ocaso de las reinas, la leyenda trágica del matriarcado en Tebas. Y yo quiero agregar, en términos absolutamente personales, que también celebro el que estemos presentando un libro de un intelectual, un pensador, un escritor de la talla de Alejandro Carrillo, y que como pocos ha tomado partido por la defensa de la situación y los derechos de las mujeres. Se dice fácil, pero ustedes y yo, sobre todo las amigas, aquí no me dejarán mentir, diariamente nos enfrentamos a comentarios prejuiciosos, a comentarios descalificadores, y sabemos que el claustro es también un oasis en ese sentido, que el claustro es una institución de respeto, de tolerancia, de defensa de los derechos. Por eso también es un día de fiesta para la presentación de este libro. Quiero agradecer especialmente que nos acompañe la familia de Alejandro Carrillo. Es un gusto que estén aquí sus hermanas, una de sus hijas y bueno, otros amigos cercanos que de alguna manera nos van a ayudar a tejer esta red de afecto y complicidad que tiene que ser siempre la presentación de un libro. Muchísimas gracias por acompañarnos y, si les parece bien, yo paso a dar la palabra a nuestros invitados para que sean ellos en realidad quienes nos vayan metiendo en esta historia fascinante que desarrolla Alejandro Carrillo en su libro. Y vamos a empezar con la licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón. Bienvenida. Ella es originaria de la Ciudad de México, inicia su formación en las carreras de Letras e Historia del Arte en Alemania, en las universidades de Kiel y de Heidelberg, cursa la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su actividad profesional por cerca de 30 años se ha concentrado en temáticas de la administración de la ciencia, las clasificaciones internacionales de las actividades científicas y tecnológicas, la cooperación internacional, la traducción y corrección de traducciones de textos científicos y filosóficos, la promoción de actividades para el fomento de la ciencia y la cultura, desarrolladas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Fondo de Cultura Económica, en el Instituto Goethe, en la Dirección General de Intercambio Académico de la UNAM, en la Fundación Javier Barros Sierra AC, en el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y en la Fundación Miguel Alemán AC. Como ven, una académica con todas las de la ley. Bienvenida, es un honor. Pero también no solo es una académica, sino que es también una importante poeta. Ha publicado 4 libros de poesía, Mistrales, Abelardo y Eloísa, el arte de la pasión, en la editorial El Ermitaño, Códice rojo y negro y La sombra misma, en edición de Conaculta. Ahora sí, licenciada Luz Helena Cabrera Cuarón, tiene usted la palabra. Buenas tardes, ¿se oye? Ahora sí.
Agradezco la invitación de la Universidad del Claustro de Sor Juana y de su rectora, la maestra Carmen Beatriz López Portillo, a su vicerrectora, la maestra Sandra Lorenzano, a participar en esta mesa al lado de un viejo y querido amigo, Paulino Sabugal, para comentar el espléndido libro El ocaso de las reinas de mi entrañable amigo Alejandro Carrillo Castro. Primero daré cuenta de mi lectura de este libro. Siempre quise adentrarme en los mitos y en las grandes tragedias de la época griega clásica. La multiplicidad de obras y enfoques a los que me he asomado son vastos y dependiendo de la fuente he enfrentado significados diversos en un mismo mito. En el curso de mis lecturas poco me he aclarado las ideas en la profusión de significados. Cuando Alejandro Carrillo Castro me invitaba a leer su novela, enfrentaba mi propia resistencia ante la imposibilidad de recordar con nitidez los significados de los mitos y el curso de cada tragedia. Quizá la sensación se asemeje al impacto que causa iniciar el recorrido de un laberinto cuando falta el ovillo de hilo, uno semejante al que recibió Teseo de Ariadna para enrollar y desenrollar mi andar en mi propio laberinto, que es mi memoria y sus recuerdos, para que desde la entrada hasta la profundidad donde habite un minotauro, diera yo pasos firmes en nuevas aventuras a través de los mitos. Alejandro Carrillo Castro es un escritor dotado de amplia cultura, grandes cualidades intelectuales y profunda sensibilidad artística. Lo he escuchado dictar conferencias, comentar obras, he leído su charla de café con Carranza, su Dragón y el Unicornio, he asistido a la escenificación dramática de su Rey Creón, he presenciado su interpretación de canciones de su autoría, en fin, no deja de sorprenderme siempre la soltura con la que discurre con conocimientos desde la lucha libre hasta las óperas de Wagner. Agradezco la paciencia que tuvo para insistir en mi lectura de El ocaso de las reinas, que conforme fui avanzando pude hacerme acompañar por el ovillo de hilo que finamente tejió Alejandro en su trama y mi laberinto intelectual se fue encontrando en casa con la obra. Aquí unos breves comentarios de la novela. Ya Roland Barthes señaló que los relatos del mundo son innumerables. Así es inagotable la experiencia de la vida que se relata a diario, porque constantemente narramos el mundo y hacemos del mundo lo narrado. El mundo o las experiencias narradas son parte de la trama de nuestra vida diaria, pero al narrar resignificamos una experiencia de carácter temporal. Al inventar una intriga, significamos y resignificamos una experiencia vivida o leída. La biblioteca de Alejandro Carrillo Castro, como toda biblioteca, está llena de difuntos, de pasadas experiencias vividas o inventadas en narraciones. A esos difuntos se les vuelve a dar vida al leerlos, pero no conforme con revivirlos para sí, Alejandro los toma, los acicala lentamente y los reinventa, los resignifica al narrarlos transformados en un mundo reconvertido por el imaginario de Alejandro. En esta obra, El ocaso de las reinas, recurre a un mito que nos es familiar a partir de la lectura y escenificación de o más bien, de las tragedias de varios personajes emblemáticos del conjunto de obras que integran el llamado ciclo tebano dentro de la tragedia griega. Aprovecha Alejandro Carrillo Castro los relatos trágicos de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, para llevar a cabo una recreación novelada de estas historias y plantear una crítica enderezada al régimen social en el que se basa la tensión que provoca el poder entre géneros, se ejerce en una Tebas imaginada y similar a la original, pero revisada desde otro prisma. La visión de una sociedad matriarcal imaginaria, pero factible. Para lograr su propósito de introducirnos a un mundo matriarcal en pleno, utiliza un recurso creativo a caballo entre la tragedia y la narrativa
y Carrillo Castro nos ofrece una espléndida tragedia novelada. Aprovecha en ello el sustrato cultural de las grandes tragedias griegas que nos son familiares, pero enriquecidas con la minucia del hacer y quehacer de la cultura y sociedad tebanas. Si partimos del postulado de Georg Steiner de que la vida humana es una fatalidad, el ocaso de las reinas responde a este principio, donde el crimen del hombre y la mujer es ser, existir, y con ese presupuesto se nos ofrece como tragedia absoluta. Pero solo por la habilidad de escritor de Alejandro Carrillo Castro se nos hace soportable esta identidad humana de transgresiones al ir ofreciendo a manera de oasis ciertos respiros catárticos. A lo largo de la trama y con su peripecia se nos brinda el remanso que produce el sentimiento complejo de piedad y terror, esa catarsis que brinda el alejamiento del dolor a la vez que produce la identificación en la pasión o deseo. En esta novela destaca profundamente la originalidad con la que el autor nos presenta una reinterpretación del sentido y sentimiento trágico de Edipo y de la línea generacional de su progenie. Carrillo Castro nos conduce a su antes y su porvenir previsible con una desgarradora visión de la maldición. En otras palabras, el autor nos abre al sentimiento trágico de la maldición que se mira imperiosa e ineludible y que se mirará ya sin ojos que miren en el ocaso de aquellas reinas. La reinterpretación de este trágico conjunto de vidas en torno a Edipo nos permite acercarnos a la revisión que realiza este mitógrafo literario. Alejandro Carrillo Castro, como todo mitógrafo, padece la afección que le es propia a quien profesa este oficio. Convulsiona las acciones propias de todo mito. Estas acciones del mito implican su contrario. Inexorablemente nos lleva el autor a presenciar la participación activa de los personajes en la preparación del destino, en donde participan también todos del deseo. Se respira en la lectura de la obra el afán de lucha por eludir el designio inevitable y es que no se ha transgredido el orden o código de la naturaleza, se ha transgredido el orden cultural. Yocasta evita vivir consciente la maldición al quitarse la vida. Edipo evita ver lo que no sabía de la vida antes para perdurar vivo y purgar su vida maldita sin ojos que la miren, pero que quedan indisolublemente fijos en Yocasta con el broche que los ciega. Dentro de su ceguera, busca ver más clara y profundamente, resignificar su existencia. Nuestro autor nos lleva a esta ficción plausible y vivimos el cobijo seductor de un matriarcado a la sombra de la lectura de El ocaso de las reinas. Este matriarcado que hábilmente desentraña Alejandro Carrillo Castro nos mueve tanto como el propio pulso, porque este imaginario sí fluye por nuestra autoconciencia cultural, quizá no como el conjunto relatado, sino en mínimos detalles tan íntimos y tan antiguos que conforman la huella de quienes somos en realidad. Perdón. O más bien, y me corrijo, de quienes fuimos lo que fuimos o lo que pudimos haber sido antes de ser lo que hoy somos, pero que seguimos anhelando ser en lo oscurito lo que fuimos, un patriarcado que lleva en sí su contrario. Este contrario es el presupuesto de nuestro misterio, es el presupuesto del mito. Porque, ¿qué había pasado antes de nuestra época de patriarcas? ¿Qué pasó después de la noche de los patriarcas? O como lo escribiera Roberto Calazo en su espléndido libro Las bodas de Cadmo y Armonía, en la playa de Sidón. Pero ¿cómo había comenzado todo? La voz penetrante de Alejandro Carrillo Castro y su versión de otro escenario trágico se impone de pronto sobre las anteriores voces y con este ocaso de las reinas nos convence de su realidad. Con esta obra Alejandro Carrillo Castro se une a otras grandes plumas que han hecho el mismo ejercicio de ficción,
de ficción creativa, la recreación introspectiva de figuras griegas emblemáticas como la Medea o Cassandra de Christa Wolf, o la Fedra de Yanis Ritsos, incluso la hija de Safo de Theo Dorgan. Tal es el ocaso de Las reinas de Alejandro, en su detallada narrativa de fluida factura, que sabe bien dar un registro matriarcal como corresponde a la trama. En todas estas gramáticas de la creación, siguiendo el título del libro de Georg Steiner, encontramos con el ocaso su matrimonio de la añeja lucha de encontramos con el ocaso de su matriarcado la añeja lucha de equidista de género de nuestro mitógrafo escritor. El camino de la invención lo ratifica el ocaso de las reinas en el Ars Combinatoria de la invención de Alejandro Carrillo Castro. Cierro mi comentario evocando de nuevo la pregunta de Calazo. ¿Pero cómo había comenzado todo? Y demando al autor, ¿cómo había comenzado todo en el crimen de Clitemnestra? ¿Cómo había comenzado todo en las pociones de Medea? ¿Cómo había comenzado todo en la biblioteca de Alejandría? Porque en la escritura y reescritura de Alejandro Carrillo Castro hubo una primera versión en la gran biblioteca de Alejandría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Luz Helena Cabrera por este magnífico texto que nos recuerda que pues finalmente esa memoria es nuestra memoria. Y de pronto escuchaba la mención de los mitos y de los autores contemporáneos que nos han trabajado, llegando hasta el propio Alejandro Carrillo, y pensaba que casi podríamos organizar ya una nueva licenciatura solamente de estudios clásicos, y podríamos decir que hoy pusimos la piedra fundacional gracias a esta nueva lectura que hace Alejandro de los mitos. Gracias, Luz Helena. Y yo le voy a dar la palabra. Hace un ratito, cuando estaba ahí de pie, no me paro más porque las sillas hacen mucho ruido, y entonces estar parándome y sentándome, si me lo permiten, me voy a quedar aquí. Yo decía que el claustro es un espacio de diálogo, de tolerancia, donde están excluidos la discriminación, y en este caso hablábamos de la discriminación por género, y pues todo eso es gracias a que tenemos una hada madrina, que no es Sor Juana, que también es Sor Juana, sino nuestra lectura. Y que hable ahora de la rectora no es porque le voy a dar la palabra, que a ella se la daré dentro de un momento, sino porque la rectora invitó a trabajar en el claustro hace poco tiempo, y estamos muy felices de haberlo adoptado, al maestro Paulino Sabugal Fernández, que me hace sentir un poco anciana porque lo conozco desde que era pequeño. Paulino, que ahora es nuestro director del Colegio de Psicología, es psicólogo clínico, divulgador de la ciencia, docente, comparte su vida académica con su práctica clínica. Entonces, pues es un gusto, Paulino, este debut ante la comunidad claustro, como algo que también eres, que es un buen pensador, crítico y lector. Gracias, bienvenido. Muchas gracias a la vicerrectora Sandra Gonzalo por estas hermosas palabras que siempre son aliento. Gracias a la rectora, gracias a Alejandro Carrillo, gracias a Luz Helena, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y voy a iniciar la lectura de mi texto combinando algunas citas de este maravilloso libro, El ocaso de las reinas. Y empiezo. Cuando Antígona le dice a su hermano Eteocles, en un último intento por evitar la guerra fratricida entre este y su hermano gemelo Polinices, le dice Antígona: el poder te ha cegado y ahora te resulta más conveniente escuchar a Creón que a tus hermanas, que venimos a expresarte lo que palpita dentro del corazón de cada una de las madres y las hijas de Tebas. Fin de la cita. En ese momento, el futuro del matriarcado en la Tebas griega
inicia su franco declive, dejando en el proceso el reguero de sangre de esos hombres necios, como lo señalaría Sor Juana siglos después, y que lo seguimos notando, no parecen recobrar la cordura, aferrados al poder, a la intriga, a la insidia, al apellido, a la guerra, a la patria. Desoyendo a la matria, abominando de la metrópolis, la ciudad madre, para instaurar el régimen cuyo proceso sucesorio se inventa a partir de la línea paterna, las figuras masculinas buscarán imponerse, desde Febo en lugar de Gea, hasta Creón en lugar de Antígona, al costo de la muerte de los gemelos Eteocles y Polinices, de Edipo y su padre Layo, de Meneceo y Hemón, como si en el afán de crear patria y desligarse de los lazos de sangre, ninguna descendencia legítima, ninguna estirpe pudiera estar más nunca a salvo. Y de pasada, en el arrebato de los tiranos y los autócratas, mueren las reinas en un ocaso trágico, Yocasta, Antígona. Este es el núcleo de la espléndida novela de Alejandro Carrillo Castro, El ocaso de las reinas, la leyenda trágica del matriarcado en Tebas, que cuidadosamente editada por la Fundación Miguel Alemán y la editorial Plaza y Valdés, con finas ilustraciones de María Carrillo, hija del autor, llega a nuestras manos con un amplio trabajo de investigación detrás, como puede constatarse con la cantidad de epígrafes que acompañan a los capítulos y que se amplifican en la nota final del autor en las últimas páginas del libro para desentrañar, como también se verifica en la cronología incluida en esta edición, hechos que entre la ficción y la realidad se ubican históricamente hace 3.200 años. Alejandro Carrillo, con las habilidades del novelista y del investigador, repasa a Homero, Esquilo, Eurípides y Sófocles, como también a Heródoto, Bachofen, Graves, Toynbee y Fromm, entre otros autores, para recrear la atmósfera tebana del esplendor griego y enfocar su mirada a la trascendencia femenina en la época en que el cambio de poder era una clara sucesión en función de los lazos de sangre, frente a la efeméride masculina que buscaba el continuismo en el poder a fuerza de imposiciones y apellidos, sin importar bastardías o desacatos, falta de ética o abusos. Tal y como le dice el rey ateniense Teseo a Edipo: eres un extranjero vagabundo, también lo he sido yo, te daré ayuda y sustento, soy hombre y el mañana es tan incierto para mí como para ti. Hombres a la deriva que anhelan, añoran y como niños juegan, así sea el juego macabro de la intriga para destruir al prójimo, o la mentira recurrente para tapar impulsos o violaciones a la norma, o la regla que según ellos se dicen celosos de cumplir. Las mujeres, en cambio, no son ni buenas ni malas, son. No importa si entre efluvios del etileno, como ocurre a las pitonisas en el oráculo de Delfos, o del amor, como le sucederá a la reina Yocasta, ignorante de la verdadera identidad de Edipo, están siempre, como la tierra que esos hombres pisan y que luego olvidan y mancillan. Están para sus hijos, para su pueblo, para sus esposos en una visión adelantada a su tiempo, como compañeras, como reinas, en un tiempo donde ser consorte es el rol que le toca al género masculino. Como en el panal de abejas que atrapa la curiosidad del niño Meneceo, donde la vida de la colmena está organizada en torno a la abeja reina, y que Creón, padre de Meneceo, trata de convertir en un ejemplo de lo disfuncional que resulta que las cosas sean de ese modo, debido a las amenazas que la comunidad de abejas podría sufrir, como en las polis griegas frente a un enemigo feroz, ante el cual las mujeres poco o nada podrían hacer. Pero el razonamiento del ambicioso Creón falla cuando omite que bajo el reinado de las reinas no hay guerras, ni enemigos, ni invasiones que deban vencerse o contenerse. El círculo vicioso del patriarcado queda claro entonces. Las mujeres son débiles porque son incapaces de enfrentar una agresión enemiga, y son incapaces de enfrentar una agresión enemiga porque son mujeres. La trampa radica en que es el hombre quien construye eso, a los enemigos y a las mujeres como débiles o inútiles o sin derecho. Apolo, el indivisible, el sol, está en los cielos, en la fantasía. Gea está en la tierra, en el huerto, en el campo, en cada alimento. Y no trata el autor de hacer una aproximación superficial que ubique a las mujeres como buenas y critique a los hombres como malos.
Antes que eso, describe un estado de cosas y demuestra que la conducta no miente y que los hechos para establecer la funcionalidad o la disfunción del matriarcado o patriarcado están ahí, a la vista. Por ejemplo, mientras Layo, maldecido por Pélope por haber abusado sexualmente de Crisipo, su hijo, trata de vencer al destino y a las mismísimas Erinias, pero no de frente, ni con audacia, sino con trampas y engaños, al tiempo que ahoga sus ansiedades en alcohol o en la práctica recurrente de la pederastia, que Alejandro Carrillo nos explica con su docto manejo de la etimología griega, es la relación entre un erastes o un amante maduro y un paidos o un niño, quien le da el terrible veredicto a Layo, el que dice: será un hijo tuyo, nacido del seno de tu futura esposa, quien habrá de quitarte la vida. Es precisamente una sacerdotisa que transmite el mensaje escuchado de los labios de la pitonisa de Delfos. El hombre quiere escapar al destino que él mismo se ha construido, mientras que la mujer es quien se lo hace saber y quien se lo va a cobrar, porque las Erinias no perdonan. Y Layo mismo es una víctima de la ambición de sus hermanastros Anfío y Ceto en la interminable búsqueda del poder, sea en la forma de gobernar a una comunidad, abusar de los vulnerables o desbordarse en ser dueños de la razón, como sucederá a Edipo, que en su afán por esclarecer el crimen de Layo terminará inculpándose a sí mismo. Mientras, las mujeres serenas permanecen y hacen lo que tienen que hacer según los dictados de su corazón, que les genera un razonamiento basado en la lealtad, los valores y una profunda visión ética, como en el momento solemne en que Antígona deposita tierra sobre el cadáver de su hermano Polinices con todo y la orden de Creón de castigar con la muerte a quien honrara a ese enemigo de la patria. Antígona no está loca, como tampoco es convenenciera, simplemente es congruente y se mantiene firme en sus convicciones, que no son de hoy o de ayer, sino de siempre. Pero esos hombres necios, aferrados, vuelven una y otra vez al razonamiento circular, al no porque no, en palabras de Creón. A partir del gobierno que encabezo, dice Creón, desde la muerte de Teocles, será inaceptable para un ciudadano de Tebas que una mujer lo domine en su casa, y menos aún que intente hacerlo en público. Preferible 1000 veces caer muerto frente a otro hombre, a que un día pueda decirse que no fuimos capaces de imponer nuestro mejor criterio a las mujeres en los asuntos concernientes a la vida de la familia y el Estado. Desde ahora las mujeres tebanas harán lo que les ordene su padre, su esposo o hermanos. Fin de la cita. Y si ahí comenzó el fin del matriarcado, también vale decir que ese día nació el machismo. 320 siglos después, las cosas no han cambiado mucho. Hoy, los creones de nuestro tiempo logran su cometido. Algunos datos como muestra: según la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de los pobres del mundo son mujeres, y algunos grupos son especialmente vulnerables a la pobreza, como las agricultoras, las mujeres que trabajan en el sector informal, las migrantes, las discapacitadas y las ancianas. El acceso desigual de las mujeres a los recursos financieros tiene un impacto negativo sobre su bienestar y el de sus familias y comunidades, así como sobre el crecimiento económico y desarrollo en general. Casi la mitad, 48.4% de la población femenina mundial de más de 15 años, permanece económicamente inactiva, comparado con el 22.3% de los hombres. En algunas regiones todavía hay menos de 4 mujeres económicamente activas por cada 10 hombres activos. Y mientras tanto, en México, en los últimos 5 años, 4.112 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 13 estados del país. ¿Acaso sea difícil asegurar que con la preservación del matriarcado nuestra sociedad debe ser más justa y equilibrada, menos violenta? Pero Alejandro Carrillo nos invita a la reflexión ante el ocaso de las reinas y nos los deja de tarea para que lleguemos a nuestra propia conclusión. Con todo, la reina fundadora de Tebas se llamaba Armonía, hija del dios de la guerra Ares y la diosa del amor Afrodita. Y eso sí que lo hemos perdido, la posibilidad de la mediación y la concordia entre estas dos pasiones muy extremas, muy humanas. Felicidades, maestro Carrillo, por su novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Paulino Sabogal por este texto que además lo pone en la llaga de la actualidad, ahora que acabamos de conmemorar el Día de la Mujer y que parece que esa realidad se agudiza cada día, esa realidad de horror de las mujeres. Seguramente no
No podemos imaginar siquiera una realidad, ¿verdad, Alejandro?, donde el matriarcado hubiera continuado. Lo que sí podemos imaginar es que haya un acuerdo entre, como decía Antígona, la ley del Estado y la ley de la sangre. A lo mejor el día que lleguemos a ese acuerdo viviremos una realidad diferente. Muchísimas gracias, Paulino, y ahora sí le voy a dar la palabra a nuestra rectora, no sin antes leer esta breve semblanza curricular que dice que Carmen Beatriz López Portillo Romano es mexicana, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo su maestría en Historia en la Universidad de la Sorbona en Francia. Es miembro, entre otras asociaciones, del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico, del Comité Editorial de Política, Sociología y Derecho del Fondo de Cultura Económica y es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. Asimismo, forma parte del grupo de investigadores convocado por la Universidad de California, UC Mexicanistas, y del International Women's Forum. En marzo de 2009 recibió la Medalla al Mérito Institucional del Centro Histórico. En noviembre, de la UAM. Del Centro Histórico. Del Centro Histórico. Y en noviembre del mismo año, el Gobierno del Distrito Federal le otorgó el diploma de honor en el Bicentenario por la labor realizada a favor del rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ha participado en congresos y dado conferencias en México y el extranjero. Coordinó el libro Sor Juana y su mundo, Memorias del Congreso Internacional, y recientemente publicó el libro Óyeme con los ojos, Sor Juana para niños, que sería bueno que tuviéramos algunos ejemplares aquí para que ustedes puedan ver qué maravilloso, editado por el Claustro y Ediciones Nostra. Desde 1991 trabaja en la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la que es actualmente rectora. Un honor, rectora, escucharla en esta presentación. Gracias, Sandra. Bueno, antes de empezar, yo le quiero agradecer a Alejandro que me haya invitado a presentar su libro, hacerlo en este espacio en donde también presentamos hace ya varios años El Dragón y el Unicornio, en este espacio en donde Sor Juana defendió la palabra, el derecho de las mujeres al conocimiento, y festejo que Alejandro sea amigo personal, ya varias generaciones, y amigo de esta casa de estudios. También es un honor compartir esta mesa con Paulino y con Luz Helena. Me da muchísimo gusto ver amigos de tantos años, y pues a familia y pues por supuesto a nuestra comunidad. Bueno, yo quiero empezar esta presentación con un epígrafe de Edmond Rabé que dice: lo que está ante ti te remite a tu imagen, lo que está detrás es tu rostro perdido. Escribir quizás no tiene más justificación que tratar de contestar a esa pregunta que un día nos hicimos y que hasta no recibir respuesta no cesa de aguijonearnos. Con esta cita de Octavio Paz inicia El Dragón y el Unicornio, y la retomo porque las preguntas que Alejandro Carrillo planteó en ese momento siguen presentes en el ocaso de las reinas. Las relaciones entre los seres humanos, las razones que explican y dan fundamento a la sociedad, los distintos tipos de organización, el posible paso de la sociedad matriarcal a la patriarcal, la figura materna como proveedora de amor, de justicia e igualdad, la importancia de conocer la propia historia, el fenómeno de la inclusión y la exclusión, los roles que la sociedad le asigna a las mujeres y a los hombres. Y como no podemos imaginarnos fuera del acontecer, fuera de nuestra circunstancia, como bien lo dijera Ortega y Gasset, como toda nuestra cultura nos emplaza en el tiempo, las preguntas que aguijonean la conciencia de Alejandro son las que nos planteamos en este presente de injusticia, de inequidad, de exclusión, de violencia, de manipulación y de dolor. Más extremos aún, ya lo dijo Paulino, ya lo hemos dicho todos nosotros durante tantos años, más extremos aún para las mujeres. Inequidad, injusticia, silencio, violencia y exclusión que se han dado desde el origen de la historia. Coincido con Alejandro cuando dice: las leyendas urden sus propios escenarios en la mente de bandidos y virtuosos, necios y sabios, egregios, gobernantes y menudos pordioseros, porque la vida es así de pródiga en mitos y leyendas, ciertos o falsos, pero siempre a mano de quienes se interesan por indagar más allá de lo que ha sido
es y habrá de ser algún día. ¿Acaso el nacimiento del saber surge en las entrañas de los mitos que le dan sentido al mundo? Definen una realidad profunda para constituir un universo de significado y de valor. Son una forma de verdad que expresa lo que más que explicado tiene que ser comprendido, como eso que está referido a la vida. Los mitos son la memoria de los pueblos y permiten que trascendamos lo ordinario para entender el pasado e inventar el futuro. Los mitos dan respuesta a dos interrogantes: nuestra procedencia y nuestro destino. Rollo May afirma que nuestra gran ansia de mitos es una ansia de comunidad. El extraño es aquel que no comparte nuestros mitos, aquel que se guía por estrellas diferentes, aquel que adora otros dioses. A través de los mitos sabemos de Lilith, la primera mujer, la que hecha del mismo barro que Adán exigió igualdad de derechos, la que osó disponer de su cuerpo y traspasar el límite del lenguaje y de la ley, la que pronunció el nombre inefable a pesar del riesgo y la caída. A través de los mitos sabemos que Armonía fundó Tebas y eligió como compañero a aquel que resolviera un enigma, como lo relata el doctor Carrillo en el libro que hoy nos ocupa, o que Orestes mató a su madre Clitemnestra para recordarnos que la Coatlicue era el símbolo de la tierra, madre de los dioses y de los hombres en el mundo azteca. En todos estos casos podemos adivinar un tiempo otro, ese en el que la mujer era capaz, o así parecía, de fecundarse por sí sola. Como la madre original, también era el fundamento de la sociedad original, y si el hijo era suyo, también el poder, el orden de la comunidad y de las generaciones, la tierra y sus frutos, como lo explica el autor. Pero pronto el nombre de Lilith fue borrado de la historia, y Huitzilopochtli cortó la cabeza a su hermana Coyolxauhqui y la lanzó a los cielos. Dicen que se hizo luna, ese astro que necesita de la luz del sol para iluminarse. Y el cuerpo de Yocasta se balancea desde entonces, impotente, y las hijas de Dafnis permanecen titubeantes frente al oráculo. ¿Acaso desde entonces las mujeres perdimos la fuerza de la propia voz y nos fue vedado el cuerpo y la palabra? Quizás desde entonces permanecimos en la sombra y la clausura, el encierro y la exclusión. O quizás desde Eva hemos sido pensadas como lo otro incomprensible, lo otro irracional, lo peligroso, portadoras del mal y del desorden. Y desde Antígona vivimos bajo sospecha y fuera de la ley. Y nuestro cuerpo no proyecta sombra, ni pesa, ni es nombrado. Tampoco se refleja en los espejos, como bien lo supo Rosario Castellanos. En su lugar ha quedado el vacío que se funda en la memoria que nos fue arrebatada, como arrebatada nos fue la lengua, la justicia, el libre arbitrio. Desde entonces, en silencio repetimos como condena los nombres de todas aquellas mujeres sepultadas en vida, de todas aquellas asesinadas en Ciudad Juárez y en toda la geografía de esta nación, y de tantas otras, sometidas al discurso homogeneizador que desdeña la libertad y la diferencia, que reduce y simplifica lo que somos al horizonte opaco y monótono del proselitismo de la ignorancia, del miedo o de la ambición. Platón, en Alcibíades, dice que el hombre es lo que su alma es. Claro, el alma para los griegos era el sujeto de acción, pero se servía del cuerpo y del lenguaje para hacerse presente. Por eso era fundamental su cuidado. El cuidado de sí mismo se relacionaba con el verbo sautseia, que en griego tiene que ver con la salvación y que deriva en una conducta relacionada con la manera responsable con la que el ser humano debe vincularse consigo mismo, con el otro, con el mundo, con el universo. El cuidado de sí era el cuidado de esa responsabilidad. Y todo esto viene a cuento, porque si lo que hacemos es una expresión de lo que somos, si nuestros actos y nuestras palabras, si nuestras decisiones y afanes son una confesión de nuestro ser, no me sorprende que estas cuestiones hayan motivado a Alejandro a escribir. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo diseñar nuestro destino? ¿Cómo hacer comunidad? ¿Qué sentido tiene la vida, la libertad? ¿De qué somos responsables?
Y si bien no puedo desentrañar las razones íntimas y todas las causales que han llevado a Alejandro a comprometer su tiempo, su corazón y su pensamiento en la historia de Tebas y en esa sabiduría de la vida que descubrimos en los mitos, en las fábulas, en las leyendas, puedo intuirlas. Y puedo hacerlo porque con hechos y con palabras, con gestos de amistad y desde la vida, y sobre todo con decisiones tomadas en el ámbito del servicio público, Alejandro ha cuidado su responsabilidad. Ha sido un hombre que ha sabido dar respuestas sensibles a la dimensión femenina, capaz de pensar no solo lo femenino, sino en femenino. Y ello implica librarse de muchas premisas, cuestionar el discurso de todos los creontes, poner en duda la visión dicotómica que reduce lo humano a una verdad única, unívoca, y que cuando se aplica al binomio hombre-mujer, promueve la separación irreductible entre los sexos e instaura la lucha de los contrarios. Y en El dragón y el unicornio, el doctor Carrillo advirtió el riesgo de todo reduccionismo, lo cito. El problema del empleo de este método, el binario, radica en que la utilización, en tanto que medio para constituir un enfoque analítico lineal, suele conducir a resultados igualmente lineales. Y la vida humana, individual y socialmente considerada, es todo menos lineal. Y creo que Alejandro tiene razón. La vida, la propia y la de la comunidad de la que formamos parte, es múltiple, plural, puede ser interpretada, reinterpretada. La experiencia va enriqueciendo el pasado y la mirada. Somos capaces de editar nuestros recuerdos, nuestra historia a partir de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que aprendemos, de lo que pensamos e intuimos, de nuestros logros y fracasos, de nuestros dolores y dudas, de nuevas presencias, de todas las ausencias, de la idea que tenemos de la muerte, de la manera como nos aproximamos a ella, de cómo la vivimos. Somos algo así como un palimpsesto al que le sumamos transparencias y opacidades con la única certidumbre de la brumosa incertidumbre de ser, como escribiera un sabio. Y el día que no somos ya capaces de elaborar la fe de ratas, cuando el pasado se nos queda quieto, se nos queda quieta también la libertad, la voluntad, la imaginación y la posibilidad de inventar tiempos nuevos. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo resolver la contradicción que deriva de la vida y de una forma de ser definitiva? ¿Cómo, ante el paso del tiempo y su amenaza, ante la conciencia del devenir y su condena, resolver la paradoja? ¿Cuántos intentos para resolverla? ¿Cuánto tiempo creyéndonos el centro del universo, con la absurda certeza de que si dominamos la realidad y al otro, nos libraremos de la muerte? ¿Cuánto tiempo privilegiando a la razón y apropiándonos de las interpretaciones para imponer nuestra versión de la historia y ejerciendo el poder no como responsabilidad, sino como dominio, creyendo que así se nos abrirán las puertas de la eternidad? ¿Cuántos siglos pensando que si nos ocultamos tras las máscaras del sujeto, del cogito, de la substancia, accederíamos a la verdad y podríamos apropiárnoslo todo, incluso el tiempo, para librarnos de su condena? Ya la realidad nos ha mostrado que esa pretensión no es más que un espejismo, el camino al destierro. Como dijo el poeta, nuestro prestigioso apoyo, el saber, orgullo y gloria del hombre, es tan irrisorio como una brizna de paja en la tempestad. O como dijo Sor Juana, si es para vivir tan poco, ¿de qué sirve saber tanto? En El dragón y el unicornio hay una cita de Margaret Mead que bien podría ser el preámbulo del ocaso de las reinas. Lo cito: en la medida en que cualquiera de los sexos sea colocado en situación de desventaja frente al otro, la cultura entera se empobrece y el sexo que de manera superficial hereda la tierra heredará solo un legado muy parcial. Una de las posibles razones que explicarían la declinación de grandes épocas de civilización, cuando las filosofías fracasan, las artes entran en deslice y las religiones pierden su vigor, radicaría en la adherencia demasiado rígida a las percepciones y dotes de uno de los sexos. Dos son los temas que estructuran el ocaso de las reinas. El primero es cómo Tebas pudo haber transitado de una organización matrilineal fundada en la sangre a una patrilineal legitimada en la tierra y en la ley. Una ley que disfrazaba la ambición de poder, el ansia de dominio, el desprecio al otro, el sometimiento a la mujer.
En el capítulo 41 del libro que hoy presentamos, se exponen las razones de Creón para forzar el tránsito de una organización ginecocrática a una androcrática, cuya justificación es la defensa de la patria, el acrecentamiento del poder y la garantía del triunfo de la guerra. Me parece que la conclusión de Alejandro la podemos encontrar en la voz de Tiresias. Cito: cambiar un sistema de descendencia por otro basado en un arqué diferente al que rige aquí en Tebas no resuelve los problemas que trae aparejado siempre el ejercicio del poder, cualquiera que sea la forma hereditaria bajo la que esté organizado. Un sistema, al igual que ocurre con todas las cosas del mundo, resuelve algunos problemas, pero crea también otros nuevos. El segundo tema que Alejandro Carrillo explica en esta obra es cómo el mito de Edipo solo pudo haberse dado en una sociedad organizada de manera matriarcal. El epígrafe del capítulo 9 es una cita de James George Fraser que dice: en países en los cuales la sangre real se transmitía exclusivamente a través de las mujeres y en consecuencia el rey ejercía el poder solo por haberse casado con la princesa heredera, parece que no era imposible que un príncipe se desposara con su propia hermana. Solo en un mundo en el que el destino era dictado por la diosa y en el que las hijas de Dafnis transmitían en su nombre los oráculos a los mortales, solo en un mundo en el que el poder les correspondía originariamente a las mujeres por su capacidad de dar vida y en el que el orden social estaba legitimado por esta tradición, solo en un mundo en el que la respuesta al enigma es la mujer, pudo Edipo casarse con su madre. Solo en un mundo de engaños y secretos, de ocultamientos e intrigas, pudo Edipo ignorar quién es Yocasta o la maldición que sobre su casa pesaba. Pero la fatalidad requiere también de la voluntad del ser humano, y ahí estamos nosotros y nuestros afanes para acreditarlo. Poco a poco en la novela se nos va develando un mundo, el tebano o cualquier otro de entonces o de ahora, en el que las intrigas, los malos entendidos, la manipulación, la violencia provocada con el único afán de apropiarse del poder, propician el debilitamiento del orden social. El sistema de creencias y de lealtades, la estructura del poder, la base de legitimación del orden, la justificación de la guerra, todo varía. El precio es el destierro, la soledad, el sacrificio de la familia, la palabra arrebatada, la muerte. Uno de los primeros síntomas del cambio es la respuesta al enigma que Armonía le planteó a Cadmo cuando se casó con él y que por tradición tenía que responder cada nuevo consorte. La pregunta era: ¿cuál es el ser que cambia de forma 3 veces a lo largo del día sin dejar de llamarse de la misma manera? Y que durante la mañana tiene 2 pies, al mediodía tiene 4 y en la tarde tiene 3. Y la respuesta era la mujer, porque ella vive 3 transformaciones, como niña o como joven virgen, tiene 2 pies. Cuando se embaraza y lleva en su seno a una criatura, tiene 4 pies. Y cuando la mujer ya no puede procrear, la diosa le permitía sentarse en el trípode, ese asiento de 3 pies que ocupaban las pitonisas o las ancianas para transmitir los oráculos. Si la mujer es la hija, la madre y la abuela, la respuesta al enigma es obvia. Cuando Creón le planteó a Edipo el enigma para prepararlo para la ceremonia del matrimonio con Yocasta, la respuesta de éste fue distinta. Cito a Alejandro: ¿y por qué habría yo de contestar que es la mujer, el ser que puede cambiar 3 veces su forma física en un día, sin modificar su identidad ni su nombre, para con ello legitimar el matriarcado en Tebas, cuando existen lugares en los cuales es el hombre el que reina plenamente sin la necesidad de la intermediación justificatoria de una mujer? Podría igualmente decirse que un hombre pasa también por 3 etapas a lo largo de su vida, pues de niño gatea, por lo tanto camina en 4 extremidades, lo que equivaldría a tener 4 pies. En cambio de joven y de adulto lo hace ya en solo 2, y de viejo se tiene que apoyar en un báculo, lo que haría las veces de un 3er pie. Así, manipulando el orden de los factores del enigma, cambió la respuesta y, por tanto, el fundamento legitimador del orden matriarcal. Muriel Keiser escribió un poema en prosa que viene ahora a cuento. Mucho tiempo después, Edipo, viejo y ciego, vagaba por los caminos. De repente sintió un olor familiar.
era la esfinge. Edipo dijo: quiero preguntarte algo. ¿Por qué no reconocí a mi madre? Diste la respuesta equivocada, contestó la esfinge. Pero eso fue lo que posibilitó todo lo demás, dijo Edipo. No, replicó ella. Cuando yo te pregunté qué camina a 4 patas por la mañana, a 2 al mediodía y a 3 por la tarde, tú respondiste que era el hombre. No dijiste nada de la mujer. Cuando se dice hombre, repuso Edipo, se incluye también a las mujeres. Todo el mundo lo sabe. Y ella replicó: eso es lo que tú crees. Con un epígrafe de Plutarco, Alejandro Carrillo empieza el último capítulo del Ocaso de las Reinas. Gea perdió poco después su augusta posición y devino una diosa inferior al dios Apolo. Y así, después, frente a una diosa desplazada, frente a otra diosa descuartizada, nos encontramos hasta hoy a las hijas de Dafnis, a todas las Ismenes que titubeantes han enfrentado una historia que las ignora, reclamando acaso el lenguaje de las sombras, transcurriendo a tientas. Nos retumban dolorosamente las preguntas de Sor Juana y el texto que con su sangre firmó, asumiéndose como la peor del mundo. Es tiempo ya de ofrecer al enigma otra respuesta. Tal vez leyendo a Lucy Irigaray o a Nicole Loró podamos encontrarla. De manera intuitiva puedo pensar que la respuesta al enigma debe ser el ser humano, en todas sus formas de ser, en todas sus expresiones, con todos sus deseos, ímpetus y razones. Una de las bondades de la lectura es el diálogo que nos permite reconocernos en la palabra, en la vida de los otros. Saber que lo que somos tiene que ver con los ecos y reverberaciones de otras historias y ante las que nos conmovemos y de las que aprendemos. En realidad se trata de festejar que no estamos solos y que la palabra compartida puede todavía librarnos de la fatalidad. Eso que Alejandro Carrillo explica con tanta erudición en El dragón y el unicornio, en El ocaso de las reinas lo hizo historia viva y ejemplar, lo humanizó, lo hizo presente, actual. Los amores, las intrigas, el destino, los deseos y los temores, la lealtad, la maldición y las creencias, el respeto a nuestros muertos, todo se hace carne y sangre. Conocemos el rostro del dolor y de la muerte, de la traición, del amor y de la generosidad. Y yo he de confesarles que la lectura del ocaso de las reinas hizo que llorara con Yocasta, la imagen de un cuerpo arrojado al despeñadero de Citerón, y con Edipo la muerte de su madre, de su esposa, y que me sacara los ojos para mirarme las entrañas, para librarme de la apariencia de las cosas, para escapar de un mundo en el que nuestro destino está marcado. Y recordé esos versos de Javé: arco tenso de los días, curva floja de las noches, el círculo de la nada se cierra. Con Antígona cubrí con amor los cuerpos de mis muertos, cenizas sobre cenizas. Con Tiresias deseé develar el futuro, darle un sentido imposible. Con Creón discutí sobre el poder y la ilusoria mejor forma de organización política. Me reconocí en Hemón y defendí la palabra empeñada y el amor. Y a Teseo le agradecí su generosidad y su piedad, esa manera de cumplir el mandato de cuidar del otro, de ese exiliado que somos. Y con Alejandro festejo la amistad, la memoria compartida, las preguntas que aguijonean nuestra conciencia y el tiempo abierto a la palabra. Muchísimas gracias a nuestra señora rectora por este bellísimo texto. Y ahora sí voy a presentar al autor del libro que hoy nos convoca, al doctor Alejandro Carrillo Castro. Él es abogado, administrador, servidor público y diplomático mexicano, nacido en el Distrito Federal. Ha sido director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Administración Pública, cónsul general de México en Chicago y representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos. Fue secretario general del CONACYT y director general del ISSSTE. Fungió como coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Fue designado delegado político en la circunscripción de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal en 96-97, ocupó el cargo de coordinador general de comunicación social del Gobierno Federal en la Secretaría de Gobernación en 1997 y 98, en la cual ejerció posteriormente el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración en 98-2000. Fue nombrado miembro del patronato de la UNAM 2007-2011 y desde el 2008 es director general de la Fundación Miguel Alemán AC. Y quizás un elemento que no está, no sirve quizás, en esta semblanza curricular y por la cual estamos aquí reunidos y celebrando, es que es además de todo esto un gran escritor. Felicidades, bienvenido Alejandro. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos hacen el favor de estar aquí, aprovechando la generosidad y la anfitrionía ya tradicional de esta para mí muy querida y respetada Universidad del Claustro de Sor Juana, de su rectora, la maestra Carmen Beatriz López Portillo, con quien, como es obvio, ya se ha dicho aquí, nos une una amistad de vieja data, a ella y a toda su familia, y a quienes hicieron el favor de junto con ella comentar esta primera edición, espero, de El Ocaso de las Reinas, a mi querida amiga también y colaboradora de hace muchos años, a la licenciada Luz Helena Cabrera, al doctor Paulino Sabugal, y a este diestro manejo del idioma al que nos tiene acostumbrados desde hace tiempo también, la doctora Sandra Lorenzano. Yo tenía previsto, porque alguna vez lo escuché y me dio la idea de que algún día querría yo utilizar esta frase que considero ingeniosa. Tenía preparado, decía lo que les iba a decir, una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta corta es gracias y la respuesta larga es muchas, muchas gracias. Pero no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para hacer 2 o 3 planteamientos y reconocimientos, reflexiones, diría don José López Portillo, cuando se encontraba frente a audiencias tan queridas como esta. La primera, fundamentalmente, es que yo estoy aquí más que nada como testimonio de la aparición de un proyecto, de un esfuerzo, que al igual que los hijos, una vez que nacen, agarran su propio camino, y uno lo más que puede hacer es cruzar los dedos y decir, espero que les vaya bien, pero ya no es uno responsable estrictamente de lo que les pase. No por nada en El Dragón y el Unicornio señalaba yo que en la vanidad, o quizá en la necesidad que tenemos los varones de que, como no podemos crear en nuestro cuerpo nuevas vidas, le llamamos pedantemente a las ideas que generamos nuestros hijos cerebrales. Brainchild, les dicen en inglés. Las mujeres no tienen que intentarlo. Las mujeres saben bien que no solo en el mundo de la creación intelectual, sino en el mundo de la creación física, nos llevan indiscutiblemente una gran ventaja. Estoy de acuerdo con la reflexión que el doctor Paulino Sabugal hacía cuando dice: las mujeres no son ni buenas ni malas, son.
Y ahí nos llevan una ventaja, indiscutiblemente. Cuando hace cerca de 17 años le pedí a la ya entonces rectora de la Universidad del Claustro que si me permitía hacer la primera presentación de ese texto, producto de una investigación de varias décadas y con un estupendo prólogo de Carlos Fuentes, que nos hiciera el favor de darnos su acogida y su anfitrionía en este claustro, por muchas razones, entre otras precisamente por el nombre que lleva y por quien es su rectora. Nos facilitó, es la sala que está allá abajo, y ahí inició su camino y su recorrido, ese ensayo que se llama El dragón y el unicornio, que efectivamente en su pretensión de explicar las distintas maneras, como dice Carmen Beatriz, que han tenido los seres humanos de enfrentarse a los problemas cotidianos que nos confrontan, pues dos de ellas al menos que se recogen históricamente han sido la organización social que se da en torno de la madre como el centro del universo social, o la organización sociopolítica y económica que se da en su antípoda, es decir, en la organización que pone o ubica al padre en el centro del universo social. Las dos son, como aquí se ha dicho, soluciones parciales y por lo tanto incompletas. Y cuando Carmen Beatriz decía hace un momento, frente a la respuesta que en un sistema matriarcal se le daba a la pregunta de la esfinge y se contestaba, ¿es la mujer? Y que fue sustituida por Edipo en la respuesta es el hombre. Las dos han sido incompletas, las dos nos han llevado a un mundo de choques, un mundo polarizado que no ha traído nada bueno ni a mujeres ni a hombres. Y como ella bien lo decía, ojalá algún día alcancemos a dar al enigma otra respuesta, al enigma de la esfinge, y que sea el ser humano, con todas sus complejidades, con todas sus potencialidades, con todos sus sueños. Pero parece ser que en los tres comentarios que escuchamos hoy hay un hilo conductor que en los tres casos se utilizó, yo diría que incluso en el comentario de Sandra Lorenzano: el mito. Los seres humanos estamos urgidos, necesitados de mitos para explicarnos qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde podemos estarnos dirigiendo. Y efectivamente, como bien lo decía Luz Helena Cabrera en su estupendísimo comentario, uno de los intentos de esta novela, como lo fue indiscutiblemente también el ensayo El dragón y el unicornio, era entender en qué momento se resignifica una leyenda o un mito. Es decir, se le da un significado distinto a un mismo hecho, a un mismo planteamiento. Puede tener para unos un significado, para otros otro. Y la tarea de resignificar los mitos, como bien lo señala Luz Helena, es quizá uno de los retos más interesantes a quienes nos interesa la creación literaria o reflexiva. Por eso me gustaría mucho tomarle la palabra a Sandra cuando dice que, bueno, ya estamos resignificando el mito de Edipo, el mito de Yocasta, el mito de Medea, el mito de Clitemnestra, de quienes se pueden decir muchas cosas de uno u otro sitio desde donde se ponga obviamente el observador o la observadora, y podría eventualmente, no una licenciatura, pero sí abrirse un seminario sobre mitología comparada, por ejemplo, que ya se da en muchos otros lugares, en España, en Estados Unidos, y que qué mejor lugar aquí que en el propio claustro. Luz Helena
dice, bueno, me costó al principio trabajo, esto lo hemos platicado, encontrar en dónde estaba el hilo conductor de todo esto, porque son mitos que se refieren a personajes muy lejanos de los que hemos oído hablar, pero ya no sabemos bien a bien si eran buenos, si eran malos, si hicieron cosas que nos sirvieron o no a los seres humanos. Y ella se zambulló, como poeta que es, y me regaló hace unos días un libro que me dijo, espero que te sirva para hacer la segunda y la tercera novela que te faltan, Medea y Clitemnestra. Otras mujeres que fueron significadas dentro del patriarcado como malas, las malas de la película, porque obviamente se oponían a los puntos de vista del sistema patriarcal. Agradeciendo nuevamente esta contribución que espero sea permanente por parte de Luz Helena, quiero señalar que este libro salió a pesar de que yo ya había casi tirado el arpa, porque después de 16 años del Dragón y el Unicornio, que verdaderamente solo amigos muy queridos y masoquistas intelectuales se atreven a entrarle a ese tabique, como dicen mis hijas y mis hijos, pensé que quizá podría explicar lo mismo con una obra de teatro, y me aventuré a escribir El Rey Creón, el mismo personaje, pero en una obra de teatro, resignificando obviamente lo que habían escrito Esquilo, Eurípides y Sófocles, y poniéndolo, como me dijo alguna vez una de mis hijas, en ovárico. Como dice nuestra querida amiga la rectora, me atreví a pensar no en lo femenino, sino en femenino. Y es francamente de una audacia increíble intentarlo al menos, pero ya está hecho. Y después del Rey Creón como obra de teatro, dije, bueno, ¿quién quita? Y si como novela, ahora que están de moda las telenovelas, y a lo mejor lo que está planteado teórica y analíticamente en El Dragón y el Unicornio, y de alguna manera también en El Rey Creón, pudiera ser más accesible. Pero pronto, frente a las críticas severísimas de los miembros de mi familia que me dicen, otra vez los griegos, otra vez con Creón, otra vez con El Dragón y el Unicornio, yo había decidido mejor dejar esta tarea para alguien que tuviera más aliento vital y más posibilidades de no arredrarse frente al reto. Y ahí fue donde personas muy queridas que están aquí hoy me convencieron de que valía la pena echarle ganas. Y están recogidas genéricamente en ese personaje que está en la novela, que se fue colando, porque yo no lo tenía concebido así. Los personajes eran Edipo, su madre esposa, sus hijos, su cuñado, pero de pronto se fue colando y ganando por propia fuerza un personaje que se convierte no solamente en, como yo la pensaba, en el testimonio o en la cronista de la época, sino en uno de los personajes centrales, Sibila, una de las pitonisas de Delfos, que precisamente por su capacidad de enfrentar el mundo que se le estaba derruyendo, el mundo matriarcal que ella había conocido, supo sin embargo dar un golpe de genio y aceptar, fingir la sumisión frente al dios Apolo, pero manteniendo la seguridad y el control de la vida como lo habían tenido. No por nada las siguientes pitonisas después de Sibila se les llamó genéricamente Sibilas, y todavía ahorita si se ve en la Capilla Sixtina, ahí está la Sibila de Cumas. Y esta Sibila
de donde derivamos los hombres el lenguaje civilino, que es el que no entendemos, claro, pues es un lenguaje femenino, ¿cómo lo vamos a entender? Esta sibila fue la que finalmente me convenció de que valía la pena hacer este último intento de volver accesible las tesis del Dragón y el Unicornio y de la obra El Rey Creón. Y como lo digo ahí, a las sibilas de mi familia, que están aquí las dos, una que se atrevió, siendo arquitecto, a hacerme el favor de poner en diseños y en dibujos lo que muchas veces no se puede decir, o por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, con palabras. Y aprovechando que nuestro amigo Andrés Enestrosa decía que él, como buen zapoteca, le gustaba más irse por las figuritas, y entonces, en recuerdo de Andrés Enestrosa, le pedí a mi hija María que me hiciera favor de hacerlo. Y te agradezco mucho, mi hijita, que me hayas ayudado en ese sentido. Espero que tus dibujos tengan mejor suerte que los textos del Dragón y el Unicornio. Y a quienes, insisto, me ayudaron a tomar la decisión de terminar esta novela y darla a la luz, y sobre todo de quienes desde hace más de 3 lustros, como Carmen Beatriz, cada vez que le pido auxilio para que en estas acogedoras paredes y muros ancestrales de la Universidad del Claustro de Sor Juana me permite dar a luz intelectualmente hablando a estas ideas. Ya nada más quisiera yo terminar, insisto, agradeciéndoles a todas y todos ustedes su presencia, su paciencia, y decirles que recojo del extraordinario comentario también de el maestro y el doctor Paulino Sabugal, que la mujer, la pitonisa, es la que le hace saber al hombre cuál es su destino. Eso está planteado poéticamente en la novela y en el mito de las pitonisas, y como él lo decía, lamentablemente el machismo de Creón continúa en muchos ámbitos rampante. La estadística o numeralia que él nos recordó a unos cuantos días de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer nos sirve de recordatorio para saber que todavía tenemos que trabajar mucho en hacer lo que Carmen Beatriz nos conminaba: intentar darle al enigma de la esfinge una nueva respuesta, una respuesta que sea más equitativa, una respuesta que permita que los hombres y las mujeres seamos iguales en nuestra dignidad y complementarios en nuestras diferencias. A todas y todos ustedes, muchas gracias, y ahora sí, muchas gracias.